Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Inés Arandi Hernández Muñoz y curso la licenciatura de Educación Especial en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Veracruzana. Y hoy les doy la bienvenida a este videoensayo correspondiente al curso Saberes y Fundamentos de la Inclusión Educativa a cargo de la maestra Mónica Vázquez Carmona. El propósito de este video es compartir el proceso de aprendizaje que viví a lo largo del semestre y explicar cómo cambió mi forma de comprender la inclusión educativa a partir de experiencias, actividades, reflexiones y proyectos que desarrollamos en clase. Más que presentar un resumen de trabajos realizados, quiero mostrar cómo cada una de estas experiencias transformó mi forma de pensar y fortaleció mi formación como futura docente. Cuando comenzó este curso tenía una idea muy limitada sobre lo que significaba la inclusión educativa. Sinceramente, si alguien me hubiera preguntado qué era la inclusión, en su tiempo muy probablemente habría respondido que consistía en aceptar a todas las personas dentro del salón de clases, integrarlas en actividades y sobre todo tratarlas con respeto. Pensaba que incluir era simplemente que todos estuvieran presentes y que participaran en las mismas actividades. Sin embargo, conforme fueron avanzando las clases, gracias a las lecturas, las actividades, la maestra y las reflexiones que realicé, comprendí que mi idea estaba muy incompleta y un poco errónea, si no es que errónea. Hoy entiendo que la inclusión educativa implica muchísimo más que permitir la entrada a todos a la escuela. Significa que reconocer es lo principal. Hay que reconocer que cada persona es diferente, que aprende de manera distinta, que tiene necesidades, intereses, fortalezas y sobre todo ritmos propios, en que es responsabilidad de la escuela y de los docentes generar condiciones necesarias para que todos puedan aprender y participar en igualdad de oportunidades. A lo largo de este video defenderé la idea siguiente. La inclusión educativa no depende únicamente de las características que tienen los estudiantes, sino principalmente de las decisiones que toma el docente, ya sea de la manera que planea sus clases, de las estrategias que utiliza y de su disposición para eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de tus estudiantes. Cada una de las actividades que realizamos a lo largo del semestre me permitió comprender esta idea desde diferentes perspectivas, por lo que iré compartiendo aquellas que considero más significativas y que marcaron un momento en mi educación. Para comenzar, comprendamos qué es realmente la inclusión. Uno de los primeros aprendizajes que obtuve fue conocer la diferencia entre exclusión, segregación, integración e inclusión. Antes de estudiar estos conceptos, sinceramente pensaba que todos significaban prácticamente lo mismo o tenían ideas muy similares. Creía que cualquier acción en la que la persona participara ya podía considerarse inclusiva. Sin embargo, al analizar cada concepto, exponer sobre ellos, leer y platicarlo, comprendí que existen diferencias muy importantes y muy grandes. La exclusión ocurre cuando una persona queda completamente fuera del sistema educativo o de cualquier espacio de participación. La segregación consiste en separar determinados grupos por características o necesidades. La integración permite que las personas ingresen al espacio común, pero sin realizar cambios importantes en la forma de enseñar. En cambio, la inclusión implica transformar el contexto para que todas las personas puedan aprender y participar en condiciones de equidad. Este aprendizaje cambió completamente mi perspectiva porque entendí que el problema muchas veces no está en el estudiante, sino en las barreras que existen dentro del entorno escolar. Como futura docente, comprendí que mi responsabilidad no será que los estudiantes aprendan de la misma manera, sino buscar estrategias que permitan responder a la diversidad que encontraré dentro del aula. La importancia de reconocer las emociones. Una de las actividades que más impacto tuvo en mí fue el termómetro de las emociones. Hasta la fecha, la considero muy esencial. Al principio fue una actividad muy sencilla que únicamente trataba de identificar cómo nos sentíamos, pero conforme la desarrollamos comprendí que reconocer nuestras emociones también forma parte de una educación inclusiva. Esta actividad me gustó tanto que decidí aplicarla con mi familia, pero también con mi pareja.
Todos los días identificábamos cómo nos sentíamos y posteriormente nos decíamos frases de apoyo y de motivación para acompañarnos emocionalmente. Fue una experiencia muy significativa porque me permitió observar que muchas veces las personas necesitan ser escuchadas antes que recibir consejos o soluciones. Una de las cosas más esenciales es que esto me hizo reflexionar que también ocurre dentro del aula. Muchas veces un niño presenta conductas que podrían interpretarse como desinterés o indisciplina, cuando en realidad está atravesando alguna situación emocional que afecta su aprendizaje. Comprendí que un docente inclusivo no solamente enseña contenidos académicos, sino también reconoce la importancia del bienestar emocional de sus estudiantes. La rueda de las emociones y la empatía. Otra actividad que fortaleció esta idea fue la rueda de las emociones. Esta rueda consistió en registrar mis emociones durante una semana y gracias a ella comprendí que las emociones cambian constantemente y que todas cumplen una función importante. Me dejó muy en claro que no existen emociones buenas o malas. Todas nos brindan información sobre cómo nos sentimos y sobre lo que necesitamos en determinado momento. Aprendí que reconocerlas y expresarlas es el primer paso para desarrollar el bienestar emocional. Como futura docente, entendí que antes que comenzar mi clase, necesito conocer cómo llegan emocionalmente mis estudiantes. No todos llegan felices, no todos llegan tranquilos o con disposición de aprender. Habrá algunos niños, niñas o niñes que lleguen preocupados por alguna situación familiar, tristes porque extrañan a alguien, cansados por no haber descansado bien o incluso con miedo de enfrentarse a algo nuevo. Sin embargo, considero que reconocer esas emociones también forma parte de una práctica docente inclusiva, porque demuestra interés por la persona antes que por el contenido. Si un niño, niña o niñe no se siente seguro, escuchado o comprendido, será muchísimo más difícil que participe, aprenda o disfrute la escuela. Esta actividad me hizo reflexionar que muchas veces como docentes podemos interpretar ciertos comportamientos como desinterés, mala conducta, hiperactividad, entre otras, cuando en realidad son la expresión de una emoción que un estudiante todavía no sabe comunicar con palabras o no sabe comunicarlo. Por ello, es indispensable observar, escuchar y generar espacios donde cada estudiante pueda expresar cómo se siente sin temor a ser juzgado. Yo considero que dedicar unos minutos al inicio de la jornada para hablar sobre las emociones no significa perder el tiempo. Al contrario, significa crear condiciones necesarias para que el aprendizaje ocurra. Cuando un estudiante se siente aceptado, comprendido, aumenta la confianza, participa con mayor seguridad y fortalece sus relaciones con los demás. Por eso, esta actividad reforzó mi convicción de que la inclusión no consiste solo en adaptar contenidos o atender necesidades específicas. También implica construir un ambiente donde el estudiante se sienta visto, escuchado y valorado. Entiendo que el bienestar emocional es una condición fundamental para que todos puedan aprender y desarrollarse plenamente en el aula. Los valores como base de la inclusión. Durante el semestre también trabajamos distintos valores relacionados con la inclusión. Antes pensaba únicamente en el respeto y la responsabilidad. Normalmente cuando preguntaban menciona un valor, no sabía responder más de 3 valores. Sin embargo, gracias a las actividades, me permití conocer más y descubrí que construir una escuela inclusiva requiere muchos más valores como la empatía, la solidaridad, la cooperación, la equidad, la justicia, la tolerancia y el compromiso. Comprendí que estos valores no deben enseñarse únicamente mediante definiciones o carteles, sino a través de las acciones cotidianas del docente. Una de las cosas que me dejaron muy en claro las prácticas que realicé durante el semestre es que los estudiantes aprenden mucho más observando cómo tratamos a los demás que escuchando discursos sobre el respeto.
Como futura docente, deseo que mis alumnos vivan estos valores dentro del aula todos los días y de mi parte implementarlos y hacérselos llegar desde un ambiente positivo y respetuoso. Otra experiencia muy significativa para mí fue la elaboración de un cuento sobre inclusión, representado mediante una obra de teatro con títeres. Esta actividad me permitió comprender que la educación inclusiva puede enseñarse desde edades muy tempranas, utilizando estrategias creativas, dinámicas y cercanas a las realidades de los niños. En lugar de transmitir conceptos de forma teórica, los cuentos permiten que los estudiantes vivan experiencias a través de los personajes y comprendan los valores como el respeto, la empatía, la aceptación de una manera natural. Los cuentos hacen posibles que los niños comprendan situaciones complejas de una forma sencilla y, sobre todo, acorde a su etapa de desarrollo. A través de las historias descubren que todas las personas son diferentes, que tienen unas cualidades diferentes a las demás y que esas diferencias no deben convertirse en motivo de rechazo, sino en una oportunidad para aprender uno de otros. Además, el uso de títeres favorece el desarrollo de la empatía porque permite que los niños se identifiquen con los personajes, comprendan sus emociones y reflexionen sobre las consecuencias de sus acciones. Como futura educadora, confirmé que el juego, la imaginación y la creatividad también son herramientas fundamentales para construir una educación inclusiva. Una enseñanza basada únicamente en la explicación difícilmente tendría el mismo impacto que una actividad donde los niños participan, observan, imaginan y dialogan sobre lo que ocurre en la historia. Esta actividad me hizo comprender que educar para la inclusión también significa crear experiencias que despierten emociones, promuevan la reflexión y ayuden a formar valores desde la infancia. Estoy muy convencida de que pequeñas acciones como contar un cuento o representar una historia con títeres pueden dejar aprendizajes que acompañan a los niños durante toda su vida y contribuir a formar personas más respetuosas, sensibles y conscientes de la diversidad que existe en nuestra sociedad. El diseño universal para el aprendizaje. Uno de los principales aprendizajes que yo considero que son de los más importantes que conseguí en el semestre fue conocer acerca del diseño universal para el aprendizaje, también conocido como DUA. Antes pensaba que todos los estudiantes podían aprender utilizando prácticamente las mismas estrategias. Ahora comprendo que existen diferentes maneras de aprender. Algunos estudiantes comprenden mejor observando imágenes, otros aprenden mejor escuchando las explicaciones. Otros necesitan manipular materiales, experimentar, trabajar en equipo o resolver problemas de manera práctica. El DUA propone precisamente ofrecer múltiples formas de representación, múltiples formas de participación y múltiples formas de demostrar lo aprendido. Este enfoque me hizo reflexionar profundamente sobre mi práctica docente. Entendí que planear para un estudiante promedio significa dejar afuera a muchos otros. Y eso es precisamente lo que vimos temas pasados, la inclusión y la integración, cosas que son muy diferentes. Por ello, deseo diseñar actividades flexibles que permitan que todos tengan oportunidades reales para aprender. El árbol del problema y el árbol de la solución. Primero, realicé el árbol del problema, donde analicé las causas que dificultan la atención de la diversidad dentro de las escuelas. Comprendí que muchas veces estas dificultades no provienen de los alumnos, sino de factores como la falta de preparación docente, el desconocimiento del DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, la escasez de recursos y las planeaciones poco flexibles de los docentes. Posteriormente, elaboré el árbol de la solución, donde transformé las problemáticas en posibles soluciones. Esta actividad me permitió comprender que la inclusión no se construye únicamente identificando los problemas. También requiere proponer alternativas que contribuyan a la mejora educativa. Como futura docente, considero que este ejercicio fortaleció
mi capacidad para analizar situaciones educativas desde una perspectiva crítica y orientada hacia la mejora. Además de las actividades que mencioné anteriormente, durante el semestre realizamos una caminata literaria, investigamos distintos tipos de inclusión, analizamos la interseccionalidad, desarrollamos actividades para reconocer las fortalezas de nuestros compañeros, escribimos una carta dedicada a nuestras madres. Hicimos muchas actividades, y aunque cada actividad tenía diferentes objetivos, todas compartían una finalidad: desarrollar sensibilidad, empatía, respeto y conciencia sobre la diversidad humana. Comprendí que formar docentes inclusivos también implica formar mejores personas. Y bueno, para concluir, puedo afirmar que este curso transformó profundamente mi manera de comprender la educación. Hoy entiendo que la inclusión no es únicamente una estrategia pedagógica ni una obligación establecida por políticas educativas. La inclusión es, sobre todo, un compromiso ético con cada estudiante que llega al aula. Todas las actividades que realizamos durante el semestre fortalecieron mi formación profesional como mi crecimiento personal. Me llevo conocimientos, experiencias y reflexiones que sin duda pondré en práctica a lo largo de mi trayectoria docente. Estoy convencida de que una escuela verdaderamente inclusiva no es aquella donde simplemente todos tienen un lugar, sino aquella donde todas las personas aprenden, participan, son respetadas y tienen la oportunidad de desarrollar al máximo sus capacidades. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por escuchar todas mis palabras. Adiós.